Noticiero Venevisión. Amigos, son las 7 de la mañana, 18 minutos. Estamos nuevamente con ustedes para llevarles más información. Diana Martínez. Néstor, muy buenos días nuevamente, amigos. De inmediato comenzamos a revisar lo que es noticia a esta hora. E iniciamos en Argentina. Allí el candidato ultraderechista Javier Milei se ha convertido en el presidente electo de ese país al conseguir la victoria frente a su rival, el ministro de Economía Sergio Massa, en la segunda vuelta de los comicios presidenciales celebrados este domingo. Milei obtuvo 11.5 puntos de ventaja sobre Massa con 98% del escrutinio efectuado en el balotaje. De esta forma, el mandatario electo logró 55,75% de apoyo, unos 14.319.000 votos, frente al actual ministro de Economía, Sergio Massa, con 44,24%, que son unos 11.384.000 votos. Se conoció además que la participación de estas elecciones fue del 76%, la menor de los 40 años del retorno a la democracia. El presidente Alberto Fernández y Milei se reunirán este lunes para iniciar esta transición. Además, los mercados financieros aguardan este lunes las primeras señales que dé Milei sobre el programa económico que piensa implementar a partir del próximo 10 de diciembre y cómo se comportará el tipo de cambio durante el periodo de transición. Y las reacciones internacionales ante el triunfo de Javier Milei no tardaron en producirse. En el caso de Venezuela, dirigentes de oposición aplaudieron los resultados y felicitaron al pueblo argentino por acompañar el proceso. La candidata presidencial María Corina Machado calificó la elección de Milei como un triunfo de la lucha por el cambio y la libertad en Latinoamérica. El dirigente de Primero Justicia, Enrique Capriles Radonsky, tildó de contundente la victoria de Milei y aseguró que desde Venezuela siempre desearán lo mejor para Argentina, sobre todo porque es un país que ha recibido muchos migrantes venezolanos. Desde la plataforma unitaria manifestaron su deseo de que el nuevo gobierno argentino continúe y profundice las políticas migratorias que permitan integrar y proteger a los más de 170.000 venezolanos que residen en esa nación. También esperan que Milei apoye la lucha para mejorar la situación en Venezuela. Y con respecto al simulacro electoral de este domingo, el jefe de comando de campaña Venezuela Toda, Jorge Rodríguez, manifestó que más que una prueba técnica del sistema comicial envió el mensaje de la determinación de un pueblo a defender la integridad de su territorio. Rodríguez criticó las últimas declaraciones del presidente guyanés Mohamed Ifan Ali, quien amenazó con llevar el caso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ellos están aterrados con el referendo consultivo, como si es que siempre mis asistentes me ponen la Constitución lo más lejos que puede y yo sigo buscándola y la consigo. Aquí está la Constitución. Como si es que ellos pueden derogar el artículo 71 de esta Constitución. Como si es que ellos pueden meterse en los asuntos que solamente le competen a las venezolanas y a los venezolanos. Ayer en una declaración completamente guerrerista, completamente genuflexa al imperio norteamericano. Nosotros no le tenemos miedo a ningún imperio. Nosotros estamos listos y dispuestos para defender la paz del territorio, de la región y para defender la integridad de nuestro país. El también presidente de la Asamblea Nacional aseguró que la población venezolana saldrá a respaldar el 3 de diciembre una política de Estado y no una parcialidad política. De sentirnos todos dentro de esta lucha y todas dentro de esta lucha por recuperar el territorio de nuestra Guayana Esequiba, que intenta ser robado por unos piratas, por unos ladrones, por unas aves de rapiña que quieren apropiarse del 15% del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. No se los vamos a permitir, ustedes no se lo van a permitir. El pueblo de Venezuela va a salir masivamente como salió hoy en el simulacro, pero va a salir multiplicado por 7, por 8, por 9, por 10 para decirle a esos ladrones, no te metas con mi territorio, esa tierra es mía. El jefe del comando de campaña Venezuela Toda saludó a los representantes de partidos políticos, gremios, sindicatos y de organizaciones de la sociedad civil por respaldar la defensa de la integridad territorial de Venezuela. Y cambiamos de tema. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió 2 nuevas licencias que autorizan algunas transacciones con petróleo de Venezuela y con Viasa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, mediante las licencias 8M y 45A,
dio luz verde a las transacciones necesarias e incidentales para el mantenimiento general y vuelos no comerciales. La medida para Conviasa incluye el mantenimiento o reparación de aeronaves bloqueadas y todas las operaciones con respecto a los vuelos no comerciales entre países fuera de Estados Unidos. En cuanto a PDVSA, se autorizan todas las actividades para la seguridad o la preservación de activo en Venezuela, así como también relacionadas a la participación en reuniones de accionistas y directorios. El Gobierno Nacional confiará en el respeto del derecho internacional con respecto a la audiencia sobre la disputa del territorio Esequibo entre Venezuela y Guyana. Vía redes sociales, la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, indicó que Venezuela seguirá defendiendo sus argumentos y se encuentra a la espera de una solución por parte del Tribunal de La Haya sobre la solicitud de prohibir el referendo consultivo del 3 de diciembre. En este sentido, Rodríguez indicó que el Tribunal Supremo de Justicia ratifica y respalda los derechos internos de Venezuela al aprobar la solicitud de amparo hecha por la Asamblea Nacional, así como también rechaza las injerencias internacionales. Entre otras informaciones, los supermercados tienen 95% de abastecimiento y rotación de inventarios. Esto según la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios y Afines, ANSA. A la fecha no hay escasez de alimentos según el índice de abastecimiento del mes de octubre, indicó Ito Latencio, presidente de ANSA, quien explicó que el surtido de los rubros de los supermercados no es el óptimo, pero cree que la temporada navideña hará que las compras varíen de acuerdo a las necesidades del consumidor. Tú no vas a cualquier supermercado de Venezuela y lo consigues abastecido. La rotación es un reto. ¿Por qué? Porque pasamos de tener un índice de abastecimiento distinto, más bajo, a tener este índice del 95%. Mientras que la frecuencia de los consumidores ha aumentado fraccionadamente con 2 visitas al supermercado a la semana, lo que se traduce en un total de 8 veces, en comparación con el año 2008, que los compradores asistían una vez cada 15 o 30 días para hacer sus compras, porque tenían un mayor poder adquisitivo, precisó el líder gremial. En este momento es más informado y es más consciente. Y como más informado y más consciente, compra lo que necesita de acuerdo al ingreso disponible que tiene en el momento. Entonces por eso dice, bueno, compré el martes. ¿Cuándo vuelvo a tener ingreso disponible para comprar? ¿El viernes o el viernes? No voy a comprar el martes toda la semana. Esa costumbre que teníamos anteriormente cambió en el consumidor, incluso desde pandemia. El sector de los supermercados cerrará este 2023 con un 6% de crecimiento, aunque las expectativas no se cumplieron, con 38 tiendas que abrieron, remodelaron o cambiaron su modelo de negocio, precisó Atencio. El titular de ANSA recordó además que en el año 2022, antes que entrara en vigencia el impuesto a las grandes transacciones financieras, el uso de la moneda norteamericana para las compras de los venezolanos se ubicaba en 70% y el bolívar en 30%. En la actualidad, más del 65% de las compras se realizan en bolívares, pero dice que la carga fiscal sigue siendo superior para los comercios. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Y continuando con información en materia de economía, el consumo de carne en el país aumentó a 15 kilogramos por persona, así lo aseguró Luis Eduardo Pérez, presidente del Consejo Venezolano de la Carne. Pérez reportó que el incremento per cápita en el consumo de la proteína se debe a la presencia del dólar en la economía y al lento ajuste del poder adquisitivo del venezolano. Asimismo, reveló que de cada 10 kilogramos de carne que se compran en los mercados nacionales, al menos 2,5 kilogramos son de búfalo. Bueno, con esto vamos a realizar nuestra primera pausa, Diana. Son las 7 de la mañana, 27 minutos. Pero no se aparten porque les tenemos más información en Noticiero Venevisión. Quédense con nosotros. Noticiero Venevisión. 7:29 minutos, amigos. Continuamos con más información. El exfiscal superior del estado Táchira, Alejandro Celis, fue detenido por presunta corrupción, caso que el gobernador Freddy Bernal desvinculó del Ministerio Público. Alejandro Celis habría renunciado hace una semana y media por motivos de fuerza mayor, pero a los días trascendió que fue detenido.
El gobernador Bernal confirmó que una dama ocupará la Fiscalía Superior del Estado Táchira. Cualquier acción de un funcionario no implica la institución. La institución del Ministerio Público es una institución honesta, de amplia trayectoria, que garantiza el proceso penal de los venezolanos y venezolanas. Y si algún funcionario público está incurso en cualquier acto ilegal, la responsabilidad es totalmente de carácter individual. Declaraciones ofrecidas durante el simulacro de votación de cara al referendo consultivo en defensa del Esequibo, el cual Bernal definió como el preámbulo de la victoria de unidad el 3 de diciembre. Yo de verdad extrañaría que un venezolano o una venezolana no venga a reafirmar ese voto y esa expresión de voluntad nacional el 3 de diciembre. Por supuesto, respetamos a quien no quiera hacerlo, pero es sospechoso. Se tiene previsto que para el referendo consultivo en defensa del Esequibo el 3 de diciembre en la entidad fronteriza se van a activar 716 centros de votación con 1.188 mesas para más de 846.000 electores. En Táchira, Marina Iglot, Noticiero Venevisión. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, habilitó un mecanismo en su página web para verificar la legalidad de los teléfonos celulares. Al acceder a la página www.cicpc.gov.be, los usuarios podrán obtener el estatus del equipo y conocerá si el dispositivo está involucrado en algún tipo de hecho delictivo. De igual forma, en caso de robo, se podrá verificar si el teléfono celular fue recuperado por las autoridades y así iniciar los trámites pertinentes para tenerlo de vuelta. El gobierno de Colombia y Estados Unidos sostuvieron un encuentro para buscar solución a la migración venezolana. En el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, Joe Biden y Gustavo Petro debatieron sobre la crisis migratoria y sus posibles soluciones y se espera que en el día de hoy también se encuentren para dialogar sobre la situación política en Venezuela y el levantamiento de sanciones. Con respecto al tema de la migración, en los últimos 7 meses, 380.000 personas indocumentadas han sido deportadas de Estados Unidos hacia Venezuela, India, Ecuador, Perú y otros países de Centroamérica. Cabe destacar que esta situación se incrementó desde que se dejó de implementar el Título 42 en el país norteamericano. Y Venezuela fue declarada nuevamente como país libre de sarampión tras aumentarse la cobertura de vacunación. Vía redes sociales, la Organización Panamericana de la Salud detalló que la certificación fue hecha por la Comisión Regional para el Monitoreo y Sostenibilidad y la Eliminación del Sarampión, Rubiola y SRC de las Américas. Según la OPS, Venezuela, esta era una noticia esperada luego de 4 años sin casos de sarampión en el territorio nacional. Recordemos que tras el brote de esta enfermedad en 2017, Venezuela perdió este certificado internacional. 3.500 familias de la comunidad Veragacha del municipio Iribarren en el estado Lara se verán beneficiadas luego de la rehabilitación del ambulatorio de la zona. Nuestro compañero Jesús Manuel Mendoza con los detalles. En esta oportunidad fueron invertidos 1.700.000 bolívares. Este espacio de salud se dotó con tensiómetros, glucómetros, nebulizadores y camillas, entre otros elementos, para garantizar la atención oportuna. Vamos a hacer entrega de la rehabilitación total de este ambulatorio que sirve a esta comunidad. Bueno, con una inversión de 1.700.000 bolívares, ¿no? Estamos haciendo entrega de este espacio totalmente dotado, con todas las dotaciones necesarias, los tensiómetros, glucómetros, nebulizadores, todas las dotaciones para el óptimo funcionamiento de este espacio y que, bueno, sirva para garantizar la atención no solamente de esta comunidad, sino del punto y círculo. Las comunidades atendidas con este consultorio son Veragacha, El Vidrio, La Lagunita, San Isidro, Guacabra y Rocafuerte. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Jesús Manuel Mendoza, Noticiero Venevisión. El Consejo Municipal de Baruta aprobó la ordenanza que adapta la infraestructura impositiva de esa localidad a la recién aprobada Ley de Armonización Tributaria de Estados y Municipios. El presidente del Ayuntamiento, Luis Aguilar, manifestó que este trabajo de adecuación del sistema tributario municipal se realizó con la intención de no afectar a los comerciantes.
ser un municipio que la gente venga a invertir en Baruta, buscar incentivos fiscales para ello. Esta Cámara Municipal está comprometida con escuchar a todos los baruteños y escuchar además a todos los comerciantes de nuestro municipio. El concejal Aguilar hizo estas afirmaciones durante el acto de reconocimiento al embajador argentino Óscar Laborde por la finalización de su misión diplomática en Venezuela. La alegría del deber cumplido, en el sentido que vinimos acá a restablecer relaciones que nunca tendrían que haberse interrumpido y que se demuestra en este breve año y medio lo importante que es que estemos hermanados. Venezuela y Argentina tienen mucha historia, mucho presente, y si trabajamos inteligentemente vamos a tener mucho futuro junto con el resto de los países de América Latina y el Caribe. El presidente del Consejo de Baruta, Luis Aguilar, manifestó que el Parlamento Municipal continuará un trabajo de acercamiento con las misiones diplomáticas para intercambiar experiencias que redunden en beneficios para la colectividad. Amigos, y con estas informaciones vamos entonces a una nueva pausa, 7 de la mañana, 35 minutos. Más información al regreso, específicamente la internacional de la mano de Estefanía Yambalgo. Ya venimos. Siete 37 minutos de la mañana comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo. Iniciamos en República Dominicana, donde al menos 21 personas fallecieron como consecuencia de las lluvias torrenciales que afectan al país y que ya han obligado a evacuar a 13.200 ciudadanos. Se trata de cifras provisionales que podrían seguir en aumento debido a que la situación meteorológica continúa en desarrollo. Mientras sigue la alerta en 30 provincias de la nación, 14 de ellas en nivel rojo. El Distrito Nacional es uno de los puntos más afectados y donde el desplome de parte de un muro en la capital causó el fallecimiento de 9 personas cuyos vehículos quedaron completamente aplastados. Pasamos a Colombia, donde una periodista falleció y otras 5 personas resultaron heridas este domingo luego de que una pantalla gigante se desplomara en el autódromo de Tocancipá, un municipio cercano a Bogotá. La víctima es la comunicadora Luz Piedad Euse, quien según un medio local se encontraba en el público como espectadora junto a sus 2 hijas, una de las cuales resultó con lesiones. La información provisional apunta a que la pantalla cayó junto con su andamio en el tercer piso de la zona VIP del escenario deportivo cuando se disputaba una carrera. Y en India, los centros educativos de Nueva Delhi reabrieron este lunes tras más de 2 semanas de cierre, ante una ligera mejoría de la calidad del aire que ha llevado a las autoridades a levantar algunas restricciones. De momento, las escuelas no tendrán actividades al aire libre, y mientras la polución sigue superando en 24 veces los niveles diarios considerados seguros por la OMS. Entre tanto, en Pakistán, el gobierno de la provincia de Punjab hizo obligatorio el portar mascarillas durante una semana en distritos más afectados por la neblina tóxica de contaminación que ha motivado el cierre de escuelas y negocios. Seguimos revisando la situación en India, donde las autoridades comenzaron a trabajar en vías de escape alternativas para rescatar a 40 obreros que están atrapados desde hace más de una semana en un túnel en construcción. Mientras tanto, esperan relanzar la excavación principal tras una avería en una maquinaria que hizo temer un nuevo derrumbe en la zona donde están los equipos de rescate. Recordemos que se consiguió el contacto con los trabajadores, quienes han recibido alimentos y agua por medio de una tubería ya existente. Y este domingo se oficializó la salida de Nicaragua de la Organización de los Estados Americanos al cumplirse 2 años desde que el presidente Daniel Ortega activó el proceso para abandonar el organismo por sus críticas a los comicios en los que fue reelecto. Estados Unidos advirtió este domingo al gobierno de Managua que su salida no le exime de su obligación de respetar los derechos humanos y amenazó con imponerle nuevas sanciones. Recordemos que Nicaragua fue uno de los miembros fundadores de este ente en 1948. Ahora pasamos a Panamá, que entra hoy en la 5ª semana de crisis por el rechazo popular a un contrato minero vinculado a una empresa canadiense. Esto en medio de bloqueos de vías que están afectando la economía y la expectativa
también por la decisión del Supremo sobre la legalidad de la operación minera. Mientras tanto, los sindicatos docentes y de la construcción, que junto a grupos indígenas lideran desde el pasado 23 de octubre y de manera ininterrumpida la obstrucción de la principal carretera del país, así como de varias vías en centros urbanos, incluida la capital, han llamado a un paro nacional este lunes. Las pérdidas económicas acumuladas desde que comenzó la crisis han sido calculadas en al menos 1.700 millones de dólares. Y en Estados Unidos este domingo falleció a la edad de 96 años la ex primera dama Rosalynn Carter, esposa del expresidente Jimmy Carter. El viernes pasado había empezado a recibir cuidados paliativos en su casa en Plains, Georgia, donde también los recibe su esposo. Recordemos que en 2022 había sido diagnosticada con demencia. En un comunicado, el exmandatario afirmó que su esposa fue su compañera en todo lo que logró. Por su parte, la Fundación Carter indicó que Rosalynn murió en paz con su familia a su lado y la describió como una apasionada defensora de la salud mental, los cuidados y los derechos de las mujeres. Nos trasladamos a Italia, que bloqueará a partir de mañana las tarjetas SIM de los teléfonos móviles y otros dispositivos de los menores de edad. Esto para impedir que accedan a contenidos inapropiados como violencia, pornografía y juegos de apuestas. Una medida que pedagogos y padres ven útil pero insuficiente. Serán las propias teleoperadoras las encargadas de activar automáticamente el bloqueo sin necesidad de una petición previa. Gobierno de Chile promulga ley que convierte en delito contrabando de dinero. Este jueves fue promulgada la ley que tipifica como delito el contrabando de dinero, incluyendo su ingreso o extracción del territorio chileno. Hasta ahora el tráfico ilícito de productos falsificados era una forma común de obtener ingresos para las bandas de crimen organizado. Además, servía a las bandas criminales para lavar dinero, ya que introducían productos falsificados en la cadena legítima de comercio, generando así dinero limpio. La relevancia de este proyecto de ley es que actualiza las herramientas penales para enfrentar el delito de contrabando, eleva las penas que la legislación actual considera como faltas, incorpora el contrabando de dinero como delito y agrava aún más la sanción si los bienes o dinero que son parte del contrabando se obtuvieron por medio de un delito. Y hasta aquí las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Les recordamos nuestras redes sociales, @Estefanía Yambalboca, @Noticiero Venevisión. Hacemos una pausa, al regreso venimos con más información, no se aparten. La raíz y puerta de entrada de la mayoría de las enfermedades está en el sistema digestivo, porque el intestino no solo se encarga de digerir los alimentos, sino que representa el 70% del sistema inmunológico, que al verse alterado con lo que se come diariamente puede volverse permeable. Cereales, digamos, harinas derivadas de cereales como trigo, cebada, centeno, avena, maíz, arroz. En otros países hay otros que se llaman sorgo, mijo, tef. Todos los cereales tienen una proteína llamada gluten, igual que con los lácteos, sobre todo los lácteos de vaca, sean libres de lactosa porque tienen una proteína llamada caseína, que también es de difícil digestión para el intestino. Y por supuesto, y ahí sí estamos de acuerdo todos en el mundo científico, el azúcar, porque el azúcar, además de ser calorías vacías, alimenta a la microbiota intestinal patógena que actúa como enemiga para el intestino. Cuando el intestino está inflamado por el consumo de estos alimentos enemigos, podemos reaccionar a otros alimentos también y abrimos la puerta de entrada entonces a todas las enfermedades. Algunos afirman que la causa de su problema es por herencia familiar, pero estudios señalan que incluso en las personas gemelas, uno puede tener una enfermedad y el otro no, pese a compartir el mismo código genético, a consecuencia de la malnutrición, el estrés y agentes tóxicos que afectan el intestino. Puedes desarrollar diabetes 100% sin que tengas ni siquiera la genética, porque si ya estás consumiendo excesiva cantidad de carbohidratos, llega un punto en que la reserva o la producción de insulina también se agota, creas insulinoresistencia, la insulina llega a un punto en que no se produce más tampoco y aparece la diabetes. Para cuidar al segundo cerebro, el intestino, se debe evitar la ingesta de gluten para preservar a los casi 2 kilómetros de microorganismos que habitan en el colon mediante la alimentación gluten free, que nada tiene que ver con una moda a base de harina o leche de almendras.
Por lo menos aquí en Venezuela podemos apoyarnos demasiado de todas las verduras que tenemos, de todos los vegetales que tenemos, de todas las frutas que tenemos y de las proteínas que también hay. Pero en un país como este, en un país tropical, podemos servirnos de esa parte más natural. Somos lo que comemos, por eso nuestro alimento debe ser siempre nuestra primera y mejor medicina, porque además es un hábito que hacemos todos los días y que nos garantizará una vida longeva y sin enfermedades. Soy Diana Vázquez y con esto me despido hasta una próxima entrega de Vida y Salud.